Muy bien, buenos días. Estamos en esta clase 7, que es de capacitancia extrínseca. Y ¿se acuerdan que les conté que la clase 6 era importante? Era como súper importante. Eh, bueno, esta clase 7 también es importante, pero es más difícil que importante. Así que hay que estar súper. No, también es importante. ¿Cómo digo esto? La otra era importante, esta es importante, pero además es difícil. Y un poquito menos crítica, pero igual es importante. Así que vamos a verla con cuidado. ¿Qué dice esto? Hoy vamos a volver a usar la técnica GM partido por ID para hacer un ejemplo. Y vamos a ver que el ejemplo es malo, porque aquí no llegamos al buen resultado que teníamos la vez pasada. Entonces vamos a darnos cuenta de que el modelo de transistor que estábamos usando, que era este modelo, ese modelo en pequeña señal está incompleto. Faltan cosas. Una importante que falta es esta, CGD. Otra que falta es CGB. Y falta CDB. Y falta CSP. Todas esas faltan. Entonces vamos a ver que podemos mejorar el modelo y vamos a trabajar en eso. Y eso nos lleva a estudiar las capacitancias parásitas extrínsecas del MOS. Entonces aquí está nuestro ejemplo y aquí hay un espacio para escribir, así que vamos a escribir. Eh, hagamos el Thevenin. Perdón, estaba pensando en este Thevenin. Hagamos el modelo de pequeña señal. Este se va, ya habíamos dicho, este es tierra, este es tierra y este desaparece. Así que lo que nos queda es VI. Esto a esta altura debería ser usted súper automático. Y este mismo, entonces este de aquí es VI, este de aquí que es lo mismo que VGS. Aquí tengo CGS, GMVI. RO podemos omitirlo hoy día. Y aquí tenemos RL. Entonces HDS. Ah, no, aquí pusimos RO. Perdón. Entonces HDS es VO partido por VI y es menos GM RL paralelo RO multiplicado por la función de transferencia de la red de entrada, que es 1 partido por 1 más S RI CGS. Perfecto. Impecable. Súper claro. Esta es la parte de C, porque no depende de la frecuencia. Eh, si dependiera de la frecuencia, sería respuesta en frecuencia. Esta no depende de la frecuencia, por lo tanto es DC. Y aquí tenemos esta parte que sí depende de la frecuencia. Ahí está la frecuencia. Entonces este es el comportamiento ACE. Entonces incluso podemos hacer un bode rapidito aquí, que va a llevar nuestro menos GMRL paralelo RO, esa va a ser la ganancia. El menos aparece como una fase de 180 grados. Y cerca de aquí, cerca de 1 partido por esto, va a empezar a caer a menos 20 decibeles por década. Las especificaciones que tenemos esta vez en ganancia son menos 4 con corriente de 1 miliamper. Tenemos que la resistencia de carga es 1 kilo y la resistencia de entrada es 10 kilos. Y queremos maximizar la ancho banda. Entonces cálculo a mano, vamos a suponer que GM es mucho mayor que GDS. Perdón, GM partido por GDS es mucho mayor que ADC. O sea, también estamos hablando de que GM es mucho mayor que GDS, pero dicho de otra forma. No olvidamos de RO, este desaparece aquí. Y nos queda esta ecuación, menos GMRL, y digamos que menos GMRL es menos 4. Como RL vale 1 kilo, queremos que GM sea 4 milisiemens. Ok, para maximizar la ancho banda,
hagamos CGS chico. ¿Cómo hacemos CGS chico? Bueno, habíamos visto la clase pasada o varias clases atrás, que CGS es 2/3 por W por L por C o X. Entonces, si W chico, L es chico, ya partamos con el L más chico que podamos. Y para hacer W chico, lo que tenemos que hacer es darle una gran em, densidad de corriente, ¿ya? Para que sea más pequeño el transistor y sea un ancho más pequeño. Entonces, démosle gran densidad de corriente. Entonces, eso ocurre cuando usamos la máxima corriente. Por lo tanto, usamos I sub D igual a 1 miliampere. Si Gm partido por ID es 4 milisiemens por miliampere, ese es el resultado, sí. Gm era 4 milisiemens, ID es 1 miliampere. Ya tenemos fijo nuestro Gm partido por ID. Que bueno, ya con eso tenemos resuelto casi todo el problema. Porque después de eso es ir a tabla y encontrar lo que nos falta. Entonces, para estimar el ancho de banda, que en este caso está dado por esta parte de acá, necesitamos CGS. Entonces vamos a las tablas de FT. En estas tablas de FT nos decía que si Gm partido por ID es 4, FT va a ser 11,57 gigas. Y esto además es 2pi por FT es omega t, es Gm partido por CGS. Como ya tenemos Gm y acabamos de sacar FT de tabla, podemos sacar CGS. Entonces calculamos CGS como 55 femtofarad, lo metemos en la ecuación y podemos llegar a un valor para nuestro ancho de banda. Y después decimos, bueno, usemos el gráfico de densidad de corriente para definir W, porque W es ID partido por ID partido por W. Aquí están nuestros gráficos de densidad de corriente. Insisto, estos son para efectos de la clase, pero en la práctica lo que ustedes van a hacer es abrir una ventanita de MATLAB y escribir, dame el gráfico de densidad de corriente no, dame el punto de densidad de corriente para Gm partido por ID igual 4. O sea, van a escribirle algo como esto. Y MATLAB les va a dar esto. Ah, perfecto. Y teníamos la corriente que era 1 miliampere, entonces aquí sacamos el ancho, aquí está el ancho, 53,5 micrómetros. Ok, hacemos el mismo truco de la otra vez. Usamos una corriente ideal sobre un transistor para generar mi VGS, que no sé cuánto va a ser, pero da lo mismo. Este circuito lo va a encontrar. A este VGS le sumamos VI. Ojo que este circuito no es lo mismo, no es exactamente lo mismo que esto. ¿Por qué? ¿Alguien quiere ayudarme con eso? ¿Por qué estos dos no son iguales? ¿Qué le falta a esto? ¿Una resistencia de salida? ¿Cuál? Yo no veo ninguna aquí. ¿Dónde hay una resistencia de salida? No estoy seguro. Estoy respondiéndote así para provocar eh, una respuesta segura. O A sea, la ver, distancia. la del transistor, ya. ¿Qué habíamos dicho en electrónica que era la resistencia de un transistor conectado como diodo? ¿Se acuerdan de eso, no? 1 partido por GM. Ajá, 1 partido por Gm. Entonces debería haber un 1 partido por Gm aquí, Gm de este transistor, acá. Mm, ya. Entonces nos faltó ese. Pero no importa, ese podemos subsanarlo poniendo aquí una capacitancia enorme. Si ponemos una capacitancia enorme, vamos a estar resolviendo ese problema porque en AC esta capacitancia va a estar a tierra de señal. Entonces eso resuelve el problema. Bajamos la impedancia a tierra. Pero sí, aquí nos faltó un 1 partido por G. Después viene este BI.
viene el RI, después viene nuestro transistor. Y verificamos en SPICE. Entonces llegamos, aquí tenemos dos transistores, entonces nos da esta tabla de dos columnas. El M2 va a ser este M1. Pero da lo mismo, están en el mismo punto de operación, deberían tener el mismo VGS. Por lo tanto, el mismo GM. GM son distintos. ¿Por qué son tan distintos? Bueno, GM son distintos porque tienen VDS distintos. O sea, este está con VGS igual VDS. El M2 está con VGS igual VDS. Mientras que el M1 tiene un VGS que está dado por el VGS del otro. Le copia su VGS. Pero el VDS es mucho más alto, que de hecho habíamos dicho que iba a ser como 2,5 volts. No es 2,5, es otra cosa. Es 2,38. Aún así, eso cambia mis curvas. ¿Debería cambiarlas tanto? Sí, porque GM depende de BDS. Sí, está bien que las cambie. O sea, tal vez debía haber considerado esto al momento de diseñar mi circuito. Al momento de diseñar esto, tal vez debía haberme preocupado de que este VDS fuera igual a este VDS. Ya hagámoslo en el futuro. Por ahora, tomémoslo como un error de diseño, un error sistemático de diseño. Tenemos los GM, este va a ser nuestro GM al final, no va a ser el 4 que queríamos, va a ser un poco mayor. Y tenemos nuestro GDS, nuestro CGS, perdón, CGS DQG a DBSB, DQG DBSB. Este. Aquí están nuestros 55 femtofarad, perfecto. Y esto es lo calculado, esto es lo simulado, son un poco distintos, ya está bien, son un poco distintos, vamos a llegar a nuestros valores. La respuesta en frecuencia, según nuestros cálculos, es 290 megas. Y según la simulación, es 132 megas. Uf, ahí nos caímos. Ahí está malo, ¿eh? O sea, es súper, súper distinta. Mm. ¿Por qué es tan mala? Porque aquí tenemos 132 megas. Entonces la conclusión es que, aunque CGS medido calza perfecto con el que calculamos, ¿es así? Sí, pues nosotros habíamos dicho, mira, nuestro CGS, esto lo dijimos hace rato, va a ser 55 femto. Vamos acá y el CGS nos da 55 femto. Entonces estamos bien. Incluso nuestro CGS era peor que este. Entonces, ¿por qué llegamos a este ancho de banda? La única razón posible es que estamos subestimando capacitancias. Porque despreciamos al principio capacitancias extrínsecas y esa me afecta la respuesta en frecuencia. Entonces, vamos a ver las extrínsecas. Existen capacitancias de traslape. A ver, de partida, ¿por qué se llaman extrínsecas? Se llaman extrínsecas porque no son fundamentales a la operación del transistor. O sea, si hubiera transistores en otra tecnología, transistores MOS, en otra tecnología que tuvieran menores capacitancias de unión, bueno, tal vez podríamos evitarnos las capacitancias extrínsecas, pero no nos evitaríamos nunca el COX por W por L, porque el COX es parte fundamental del funcionamiento del transistor. Entonces, por eso hablamos de extrínsecas. Ok, entonces están las de traslape. Como dije antes, hay que hacer un traslape aquí. Más que hay que hacer un traslape, es que cuando se hacen estas difusiones, cae cae dopante aquí sobre la compuerta. Pero es imposible que no se meta algo de dopante debajo. Entonces hay un traslape ahí. Hay un pequeño traslape. Y ese traslape hace que aquí haya un pequeño CGS y CGD.
este CGS de traslape, este CGD de traslape. Ese traslape en realidad en tecnología antigua era esto, pero en tecnologías más nuevas la compuerta es enorme, es tan grande que en realidad la capacitancia de traslape también tiene que ver con los campos que se producen acá. Entonces, al final, mi capacitancia de traslape, CGS overlap y CGD overlap, van a ser grandotas, van a tener que ver con varios efectos. Y después están las capacitancias de uniones. Recuerden que cada vez que tenemos una unión PN, tenemos material tipo P, material tipo N y tenemos una región de agotamiento. Y recordemos que esa región de agotamiento cambia su ancho cuando nosotros cambiamos el voltaje de D, en este caso un diodo. Ese ancho cambia y aquí tenemos una placa de un capacitor, aquí tenemos otra placa y aquí tenemos un ancho variable. Ahí jugamos con un ancho variable. De hecho, así es como se sintonizan todas las radios hoy día. Y el teléfono tiene varias radios que se sintonizan de esta forma, con algún tipo de capacitancia variable que depende de un valor de C. Entonces uno juega con ese ancho que uno puede variar precisamente con este voltaje. Y así uno va cambiando la capacitancia. Entonces tenemos estas capacitancias de uniones CSB y CDB. Ahí está. Entonces, las capacitancias de traslape tienen dos componentes. Como dije antes, el traslape directo que depende de la región que está justo debajo de la compuerta. A esta le llamamos L sub OL, o la parte de la longitud del transistor que está traslapado. Y hay otra parte que es debida al campo de borde, que es lo que mencioné hace un rato atrás, que era esto. Entonces son esos dos efectos. No es despreciable hoy día porque la compuerta es gigante. O sea, la compuerta es muy alta en comparación con el resto del transistor. Entonces, en esta tecnología, alguien ya hizo esta pega y llegó a que las capacitancias de overlap son como 0,2 femtofarad por cada micrómetro de ancho. Eso en el NMOS y en el PMOS 0,29 femtofarad por cada micrómetro de ancho en el PMOS. Entonces mi ancho es esto, y si esto mide 1 micrómetro, mis capacitancias de traslape van a ser 0,2 femto. No es tanto. Oye, ¿cuánto era nuestro ancho aquí? Oh, eran 50 casi 54 micrómetros. Entonces voy a mi HP 48GX, que me ha acompañado fielmente durante toda mi vida de ingeniero. Bueno, no tan fielmente, tuve que abrirla y estas no están diseñadas para ser abiertas. Y ya la arreglé, porque era muy viejita. La compré en el... ¿Dónde la compré? ¿Por qué hago estas cosas? Perdón. Yo sé que nadie está interesado en ver cuándo la compré, pero la compré cuando las boletas eran hechas a mano. La compré en el 95. Ahí está la boleta. Ah, tengo mi fondo. Ahí está. Ahí está mi boleta. Eran hechas a mano las boletas. Sí, algunas. Em, y es una muy buena calculadora. Es tan buena que hasta tiene Spice. Bueno, en una calculadora tener Spice no era muy común. Esta calculadora tenía Spice. Bueno, había que comprarlo aparte en realidad. Y lo tengo por ahí. Tengo mi Spice. De hecho, lo voy a mostrar para que me crean, porque si no me van a decir, este gallo está leseando. Aquí está Spice. Spice para la calculadora HP48. En una tarjeta. Esta tarjeta se metía aquí, en este puerto, y hacía que la calculadora anduviera más lento.
Sí, así que no vengan con esto de que no, se burlé, me usaba regla de cálculo y la cuestión no. Yo usé una calculadora que tenía Spice y lo usé una vez en una prueba, pero lo usé. Era lento este Spice. Entonces me dice, el ancho es 53,5 micrómetros y esto era 0,2 femto por micrómetro, nos da 10 femtofarad, 10,7 femtofarad. Entonces, claro, había una capacitancia ahí. Ah, les conté que mi calculadora tiene notación polaca inversa. ¿Alguien sabe lo que es o no? No, nadie sabe lo que es la notación polaca inversa. En ese tiempo las cosas venían con manual. Em, la notación polaca inversa es una notación en que yo ingreso de manera inversa el operando. O sea, si yo quiero hacer 53,5, no puedo hablar y escribir a la vez, ya lo saben. 53,5 lo voy a multiplicar por 0,2, que era lo que me decían que tenía que multiplicar aquí, 0,2 por micrómetro. Yo primero ingreso el 53,5, después ingreso el 0,2 y después le digo por. Y esta cosa va a multiplicarlo. Sí. Y esto funciona espectacular cuando uno tiene que hacer operaciones de muchos términos. Es increíble lo bueno que es. Bien, pues entonces ya tenemos nuestros valores y dijimos ya. Entonces, ¿qué son las capacitancias de uniones? Estas son las que no hemos visto. Dijimos, aquí vamos a tener capacitancias de traslape, de overlap, y ya las vimos. Y tenemos las capacitancias de uniones que son estas que están acá. Y esas no las hemos visto, las vamos a ver ahora. Entonces, son capacitancias que tienen dos componentes. Una componente que es de área y una componente que es de perímetro. ¿Por qué de área y de perímetro? Claro, porque si uno mira esta cuestión, hay una parte que depende del área. Digamos que esta es la difusión. Esto que está acá, en verde, es la difusión. Hoy día están hechos con implantes de iones, no con difusión gaseosa, pero no importa, todavía le llamamos difusión. Entonces, los más puristas le llaman implantes, pero los más viejos le llaman difusión. Entonces, esta difusión tiene un área. Y esta área tiene una capacitancia. Ahí está la capacitancia de área. Y después tiene un perímetro, que también tiene una capacitancia. Entonces ustedes dirán, en realidad ese perímetro no es perímetro, ese perímetro también es área. Me estás engañando. Ese perímetro es área porque yo podría ir al espesor de la difusión y multiplicarlo por la longitud de la difusión y ya tengo un área. Esa es un área, no un perímetro. Sí, es un área, pero cuando yo miro mi transistor desde arriba, que es lo único que puedo mirar mi transistor, es lo único que puedo dibujar, entonces mi difusión pasa a tener un área, aquí está mi difusión, toda esa es el área de la difusión, y tiene un perímetro. Yo sé internamente que ese perímetro da lugar a un área, pero yo no tengo control sobre esa área, porque yo no tengo control sobre la profundidad, porque yo no diseño esa profundidad. Esa profundidad está diseñada por el que fabrica el chip. Yo lo único que diseño son las vistas superiores. Esas son mis vistas del transistor. Entonces, para todo efecto práctico, yo tengo una capacitancia que depende del área de mi difusión y tengo una capacitancia que depende del perímetro de mi difusión. Y aquí aparece una cosa medio complicada. Entonces, este es el área de la difusión, que puede ser el área del drain o el área de la fuente. O sea, esta D puede ser de drain o S de fuente. Y el perímetro también D o S. Y aquí aparecen cosas medio complicadas. Aparece una constante que es C sub J, que es la capacitancia de la unión, que es capacitancia de la unión por unidad de lo que sea. Por ejemplo, si estoy hablando de área, multiplico C sub J por el área
y me tiene que dar capacitancia. Entonces, esta C sub J está dividida por micrómetros cuadrados. Cosa que al multiplicarla por un área en micrómetros cuadrados, se cancelen los micrómetros cuadrados y me dé F, la capacitancia en farad. Y la de perímetro, en cambio, está dividida por micrómetro, porque yo le voy a meter un perímetro del transistor. Y ese perímetro multiplicado por 1 partido por micrómetro me va a dar una capacitancia. Y después abajo tenemos otra cosa. 1 más VDB partido por PB. Y PB es un voltaje. Entonces esto está en volts partido por volts. Esto es adimensional. Algo adimensional elevado a un exponente sigue siendo algo adimensional. Y depende de estas constantes que son medio extrañas. Entonces yo ahí recordé algo que dijo Abu Leme. Oye, pero un momento, estas capacitancias dependen de voltajes también. ¿Dónde está metido el voltaje? Bueno, vamos a asumir que los voltajes inversos son lo suficientemente constantes como para que estas capacitancias realmente no cambien tanto, pero si queremos meterle voltaje, en realidad el voltaje está acá. Ese voltaje influye. Influye, entonces, eh, cuando uno le mete voltaje, esto se mueve un poquito. Esta unión crece si el voltaje inverso es mayor. ¿Cómo fue? Claro, la unión crece. Si la unión crece, claro, para voltajes bajos no importa. Para voltajes que son mucho más bajos que esto, realmente no importa mi voltaje. Pero para voltajes que son más altos, esto sí es relevante. Para voltajes que son ya comparables a esto, sí, sube harto. Entonces, sube mi voltaje, baja mi capacitancia. Claro, porque las placas se alejan. Las placas se alejan cuando uso voltaje más alto. Entonces Spice hace estos cálculos automáticamente, sin que uno se dé cuenta, y los saca aquí. Aquí están todos estos datos, de aquí para abajo. Spice usa AS, AD, PS y PD. Entonces uno a Spice tiene que decirle, oye, el ancho de mi transistor es tal, la longitud del canal es tal, pero también tengo área y perímetro. Y esa área y perímetro no dependen tanto del ancho y de la longitud. ¿De qué dependen? Bueno, de nuevo, este es mi transistor, hice una vista un poco rara aquí, pero esta es mi compuerta con sus contactos. Esto es digamos que esto de aquí es tren, esto de aquí es fuente. Aquí está tren y aquí está fuente. Entonces, ¿cuál es el área de mi difusión? No, primero vamos al área del transistor. Este es mi ancho W. Ese es el ancho W, ¿cierto? Sí, ya pues corríjanme. Si yo a veces me equivoco en serio. ¿No? ¿Cuál es ese? L, ya, ese L. Entonces el ancho es este. Claro, pues ya, este es el ancho. Porque las corrientes van así. Mientras más ancho, tengo más rayitas de corriente. Ya, ok. Entonces ese es mi ancho, esa es mi longitud y aquí tengo mi W por L por C o X, que esa es la capacitancia que habíamos visto hace como 3 clases. Pero después vienen otras capacitancias que dependen de estas difusiones. Insisto, vamos a llamarles difusiones, pero hoy día están hechas con implantes iónicos. Y estas difusiones tienen, claro, un ancho W y una longitud. ¿Qué longitud es esta? Mm, no sé qué longitud es esa. ¿Qué longitud es esa? A ver. ¿Alguien sabe qué longitud puede ser esa o no? ¿Será el mismo que mi longitud L? ¿O habrá otro efecto? A ver, preguntémonos cómo se vería un transistor que fuera más largo. ¿Se lo imaginan? Un transistor más largo. Tendría
¿Se lo imaginan así o se lo imaginan así? O dicho de otra forma, ¿quieren gastar mucho espacio en un transistor y agregarle mucha capacitancia o basta con ponerle los contactos más chicos que puedan? Ajá, ya, si lo pregunto así, obvia la respuesta. Claro, esto no, así no se hacen los transistores. Entonces, los transistores más largos van a tener longitudes de difusión iguales, cortitas. Entonces, estas longitudes de difusión son lo más cortas que se pueden hacer. Son tan cortas donde me quepan apenas estos contactos que me llevan a capas superiores. Pero las hago lo más cortas posible. Y esa longitud de difusión va a ser como LDE. Entonces, al final, mi área de la unión, área de J, va a ser, a ver, ayúdenme, el ancho del transistor multiplicada por esta longitud de difusión. Y esa longitud de difusión depende de la tecnología. Y el perímetro de la unión, ¿cuánto va a ser? A ver, ayúdenme. Tengo este lado, que es LD, que no es L, más W más LD. Hmm, ¿Tendré que usar este ancho también aquí? ¿Tendré que ponerle este W aquí? ¿Quiénes dicen que sí? Como esa encuesta en Twitter, porque realmente una opinión, como que uno no tiene una opinión informada aquí. ¿Tendré que agregarle ese W o no? A ver, depende, po. Si tengo aquí mi transistor. Estamos calculando anchos y longitudes para, para el perímetro y ese perímetro me va a decir cuánta capacitancia tengo. Y claro, por este lado tengo capacitancia, por este lado voy a tener capacitancia, por allá voy a tener capacitancia, pero por acá como que no voy a tener capacitancia porque ahí eso va directo al canal, entonces como que ahí no hay capacitancia. Entonces, claro, un cálculo tal vez más correcto sería no agregarle W aquí y ponerle eso nomás. Entonces esto es lo mismo que 2LD más W. Y si uno quiere ser súper conservador para el diseño, uno puede poner eh, esos paréntesis ahí, con lo cual queda el perímetro completo, aunque en realidad esta parte del perímetro no afecta la capacitancia, está así, pero uno podría agregarlo. Y hay gente que lo hace de las dos formas distintas. Ya pues, hagamos un transistor súper ancho entonces. Yo les dije en algún momento que los transistores podían tener un amplio rango de ancho y que en mi chip en el que hice para mi doctorado, el ancho más grande fueron como 500 micrómetros. Creo que eran 450, pero da lo mismo. Entonces vamos a hacer uno de 450 micrómetros por, digamos que longitud mínima, 0,6 micrómetros. Entonces va a quedar una cosa así, con todos sus contactos. Y después viene aquí mi compuerta y mi compuerta llega al voltaje de compuerta aquí y bueno, se va a demorar lo que se demora la onda eléctrica en llegar hasta todas las regiones aquí. Claro, si hay resistencia aquí puede ser malo porque esta compuerta es resistiva. El polisilicio no es como el metal, tiene algo de resistencia. Entonces eso puede ser malo. Y también puede ser malo si el tamaño de mi chip es este. Yo no puedo meter un transistor tan ancho, imposible. Entonces al final lo que uno hace es plegar los transistores y convertirlos
en un solo transistor con muchos dedos. Entonces, en vez de hacer un transistor tan ancho, yo pongo varios transistores en paralelo. Digamos que voy a poner dos transistores en paralelo. O tres, pongamos tres. Entonces aquí está mi compuerta. Voy a poner esos tres en paralelo. Entonces voy a juntar mis Ds. Ustedes ya vieron que transistores en paralelo crecen en ancho. Voy a juntar mi S. Siempre tengo un problema con juntar mi S, porque si uno escribe la S es mal y la escribe con H queda cualquier cosa. Y juntamos las compuertas. Entonces, ahí ya tengo mis tres transistores en paralelo. Pero, ¿por qué no? Porque los transistores son simétricos al final. Entonces, estos D, en realidad, podría ser que este fuera mi D. Y este fuera D. Y yo junto esto. Ah, y estos los junto así, físicamente, los pongo en contacto. Claro, y estos son S, S, y también los pongo en contacto. Entonces, al final, yo podría terminar con un transistor que es así. Y voy a estar minimizando perímetro. Donde este es D, este es S, este es D, este es S. Y aquí tengo mis contactos. Y claro, voy a tener que hacer una conexión entre D y D. Aquí voy a tener que hacer una conexión entre S y S. Voy a tener que conectar las compuertas. Pero ahí voy a tener una mucho menor resistencia de compuerta, que es mejor para RF. Y voy a tener una razón de aspecto mejor. En general, esto es en general, cuando uno está haciendo layout de transistores individuales, es bueno que queden más bien cuadraditos. Cuando uno está haciendo layout de un chip completo o de un bloque completo dentro de un chip, uno generalmente considera un transistor y dice, ya lo voy a poner en una parte, y después considera otro transistor, lo voy a poner en otra parte. Ah, pero estos dos son de tamaños parecidos, tal vez los puedo juntar y poner en el mismo pozo. ¿Pozo? Después hablamos de eso. Ya, perfecto. Entonces, ¿cómo voy a calcular aquí la capacitancia? Bueno, el área va a ser esta área, el área del S va a ser esta área, perdón, el área del tren, más esta área. No, esta es de S, más esta área, ya. Y el perímetro, lo mismo. Calculo área y perímetro así. Entonces, como que se complica un poquito cuando tengo transistores con dedos. Oye, ¿y hay alguna forma de decirle a Spice, mira, este transistor tiene 5 dedos? Estos son los dedos. Uno, dos, tres. Estos son los dedos del transistor. ¿Hay alguna forma fácil de decirle a Spice, oye, mi transistor tiene 3 dedos? Bueno, uno puede jugar con el factor M. Entonces, cuando uno especifica un transistor en Spice, uno pone los parámetros W igual tantos micrómetros, L igual tantos micrómetros, AS igual tanto, y esto en micrómetros cuadrados, AD igual tanto, PS igual tanto, PD igual tanto, y después M igual 3. M es cuántos dedos tengo en paralelo. Aquí tengo 3 dedos en paralelo. Entonces ese factor M, que me pone cosas en paralelo, puedo usarlo yo para contar el número de dedos. En programas más nuevos que Spice, uno puede poner M y además puede poner número de dedos aparte. O sea, M va a ser cuántos transistores tengo en paralelo y el número de dedos va a estar definido por N, finalmente. N es el número de dedos.
Sí, esta lámina es un poco complicada, como que uno se enreda con tantas cosas, pero se puede. Oye, ¿y todos los transistores tienen esta forma o habrá transistores que tengan otra forma? Ah, eso no es una pregunta retórica. Eh, a ver, pasan cosas. Cuando uno somete un transistor a radiación, pasan varias cosas. Y una de las cosas que ocurre es que la radiación ionizante crea trampas. Y esas trampas se depositan en estos lados. Y esas trampas hacen que la corriente que va por acá también se vaya un poquito por el lado. Y si yo quiero apagar mi transistor, esta corriente desaparece, pero esta corriente no desaparece. Las corrientes de los bordes no desaparecen en transistores que han sido sometidos a radiación. Entonces, cuando quiero crear transistores que soporten bien radiación, no pueden tener bordes. ¿Qué hago entonces? ¿Qué hago para evitar los bordes? Bueno, pongo otro transistor acá y así no tengo bordes. Ah, pero voy a tener bordes. Ah, no, pero puedo cerrarlo aquí. Puedo cerrarlo y tener un transistor con esta forma. Estos son los que le llaman ELT o Enclosed Layout Transistor. Que tengo un tren aquí, tengo la compuerta aquí y tengo mi fuente aquí. Y tienen cualquier perímetro y cualquier área, o sea, son súper raros. Y diseñar estas cosas es difícil porque generalmente el fabricante únicamente tiene modelos para estos transistores, no tiene modelos para transistores anulares o ELT. Anulares porque tienen forma de anillo, porque tienen forma como de algo cerrado. Entonces, cuando uno especifica un transistor en SPICE, uno tiene que especificar todo esto. Si uno no lo hace, SPICE no tiene cómo calcular las capacitancias. Entonces yo tengo que haber hecho eso cuando le dije a SPICE, este es el transistor que voy a calcular. Oye, y en software más nuevo, ¿cómo se hace? ¿Se les ocurre o no? Porque esto ya está viejo. Seguramente el software más nuevo aguanta que uno le diga, mira, mi transistor va a tener tantos dedos y tiene un factor de geometría tanto. Bueno, HSpice lo permite, Spectre, que es el Spice de Cadence, también lo permite. Y uno en la práctica se preocupa súper poco de esto. Uno en la práctica piensa ya va a tener más o menos tal capacitancia, pero al final va a depender de cuántos dedos yo le ponga y de cuántas veces yo multiplique en paralelo ese transistor. Entonces en la práctica lo que ocurre es que uno diseña un transistor. Esto es lo que yo hago aquí en el trabajo que tengo aquí. Eh, yo diseño un transistor en Spice o en Spectre, que es la versión de Spice de Cadence. ¿Ustedes saben por qué yo anoto esto? No es para ayudarlo a ustedes. Yo anoto Spectre aquí porque en algún momento, en algún control, yo voy a estar buscando preguntas para el control y cuando pase por esta lámina, voy a ver las anotaciones que yo tenía. ELT, yo hablé de ELT, ya sé qué preguntarle. Y yo aquí puse Spectre. Entonces, ustedes pensaban que yo lo hacía por ustedes. Ah, no, no lo hago por mí, para acordarme de preguntas para el control. Entonces, yo aquí en la empresa donde trabajo, dibujo un transistor. Digo, va a tener un ancho tanto y existe un formulario. Uno abre un formulario así como
LT-Spice, donde uno hace clic sobre un transistor y le aparecen todos los parámetros WL. Uno puede poner AS, AD, PS, PD. Pero en este caso es un formulario un poquito más complicado, donde yo le pongo WL, el número de dedos y el factor de multiplicidad. Y después de eso, el mismo programa hace un precálculo, que no es muy preciso, donde me entrega todos los demás parámetros. Y eso después yo lo convierto en un layout, y ese layout finalmente es un P-cell. O sea, yo no tengo que dibujar en forma independiente S y D, sino que yo le pido que me instancie esta celda equivalente en layout y me la instancia automáticamente. Este es el resumen de las capacitancias. Entonces hay 5 capacitancias. CGS, que ya la habíamos visto. Está CGD, que es súper importante. Después están CGB, CSB y CDB. Y así se ven. Aquí están en las diferentes regiones de operación. CGS es la que habíamos visto y ahora le agregamos COL a CGS. CGD es prácticamente puro COL. CGB es pequeña porque está de alguna forma blindada por la capacitancia del canal, que están aquí arriba. CSB tiene un cierto valor y CDB tiene un cierto valor. Las que dicen J son de unión y se calculan de esta forma. Entonces mis cálculos de capacitancia van a ser horribles. ¿Qué voy a hacer? Voy a tener que meterle a todas un voltaje, voy a tener que estimar ese voltaje, voy a tener que ponerle un exponente M. Que se complica. No, no es tan complicado. Hay algunas observaciones aquí que podemos usar. CGS y CGD cambian gradualmente entre las diferentes regiones de operación. O sea, no es que al pasar de triodo a activa, inmediatamente este 1/2 va a convertirse en 2/3 y que este 1/2 va a convertirse en 0 aquí. No, no es tan así. Es más gradual. CGB no es 0 en todas las regiones de operación, pero igual uno la puede considerar pequeña. Este CGB es pequeño. Y CGB, habíamos dicho en su umbral, es el paralelo eh, aritmético entre la capacitancia que está debajo de la compuerta, que es esto, que es lo mismo que esto. Eso en paralelo con la capacitancia entre canal y cuerpo. O sea, habíamos dicho que era el paralelo aritmético. ¿Qué es paralelo aritmético? ¿Por qué hablo yo de cosas tan raras? Paralelo aritmético es producto partido por suma. Eso es para que no se malentienda que si yo pongo capacitores en paralelo, sus capacitancias crecen. No, aquí el paralelo aritmético, o sea, hago el producto de las capacitancias y divido por la suma. Aquí tengo W por L por COX, y esto en paralelo con, o sea, están en serie las capacitancias. Por lo tanto, la capacitancia total es el paralelo con C sub CB, canal a cuerpo, C sub CB. Y estas otras son capacitancias de uniones. Miren esta tabla, mírenla con cuidado, pero vamos a simplificarla un poco. En nuestra tecnología, CGD es más bien constante en la región activa y no depende mucho de L. Entonces tal vez podemos verlo en función de CGG o de CGS, y así nos evitamos un problema con CGD. Porque CGD dijimos que depende COL, capacitancia de overlap. Entonces, ustedes se imaginan CGD, este es mi D, este es mi G. Si mi transistor fuera más ancho, o sea, si ustedes agarraran esto y lo corrieran para allá, puede tener la misma capacitancia. Da lo mismo dije ancho, quise decir largo. O sea, si fuera un transistor de mucha longitud, muy largo, y ustedes corren esto y lo alejan, la capacitancia sigue estando concentrada en esa zona. Entonces mi CGD
no depende de la longitud. Eso es lo que está diciendo aquí. CGD es más bien constante en la región activa y no depende de L. Entonces tal vez yo puedo modificar mi cifra de desempeño y meterle CGD ahí. Cuidado, en tecnologías más nuevas, CGD puede ser parecido a CGS. Entonces, nosotros teníamos que FT era 1 partido por 2pi por GM partido por CGS. Pero ¿qué pasa si le metemos capacitancia extrínseca? Entonces tengo CGS, CGD y CGB. Todas las capacitancias de compuerta. CGD más CGB más CGS. Esas tres las sumo. Y me queda CGG. CGG va a ser la suma de las capacitancias de compuerta. Y esta va a ser mi nueva definición de FT. Entonces mi FT va a incluir todas las capacitancias conectadas a la compuerta. Perfecto. La curva roja en la lámina siguiente, esta, fue generada usando DQG dBGB en lugar de DQG dBSB. O sea, yo antes tenía DQG dBSB y me daba CGS. Ahora voy a reemplazarlo por DQGDBGB, que me va a dar CGG. DQGDBGB. DQG. DQGDBGB. Esta es. Entonces la primera que aparece es la CGG. Perfecto. Entonces, eso es CGG, esa es la capacitancia total vista desde la compuerta. Y de nuevo, esta es mi FT antiguo y mi FT nuevo bajó, porque le estoy agregando capacitancia. Ok. Así es FT en el NMOS, ahora estoy usando CGG. Así es FT en el PMOS usando CG. Aquí está el producto FT por GM partido por ID en NMOS y producto FT por GM partido por ID en el PMOS. Hay que hablar algunas cosas importantes aquí. La capacitancia de pozo. No hemos hablado de eso. O sea, seguimos con las capacitancias. En nuestra tecnología, el PMOS requiere un pozo. ¿Cómo eso? Claro. Yo el NMOS, transistor NMOS, lo fabrico directo sobre el sustrato tipo P. El wafer nuevito, sin haberle hecho nada, es un sustrato tipo P. Ese es mi P-well. Entonces uno habla de P-sub. Pero el PMOS tiene que ser fabricado sobre un pozo N. Entonces yo le creo un N-well aquí. Es una región tipo N. Esta es una región tipo P. Y esta región tipo P típicamente va al voltaje más chico, esta región tipo N va al voltaje más alto o a la compuerta. Dije compuerta, quise decir fuente. Y aquí tengo una capacitancia que no había considerado antes. O sea, el PMOS requiere un pozo adicional. Este pozo le llaman tina aquí. Dicen, aquí tienes el N-tub o N-well. Es una tina. Son 5 terminales. O sea, ese transistor que yo dibujaba con 3 y ya estaba medio reluctante a ponerle el cuarto terminal, tiene un quinto terminal que no se lo dibujo. ¿Cómo se lo especifico? Bueno, en el formulario que uno usa para ingresar cada transistor en el layout, en el circuito, uno hace clic aquí y le aparece dónde va conectado el cuerpo y uno le tiene que especificar para tal nodo. Entonces aquí va el cuerpo y aquí va el sustrato.
Entonces está este pozo N o N-well, forma una unión PN con el sustrato. Usualmente pozo está ABDD, te lo tiro ABDD, y el sustrato está a tierra, pero a veces conectamos el N-well a la fuente. En ese caso agregamos un diodo para modelarlo. La capacitancia de este diodo es como 0,05 femto por micrómetro cuadrado de área. Y ya, ok. Y existen otras tecnologías que son más nuevas, que son las que yo estoy usando ahora, en que hay triple well o twin well. O sea, nosotros habíamos dicho hace tiempo, que tengo mi NMOS y yo tiro todos los cuerpos de los NMOS a tierra. Y en la tecnología de este curso, eso es obligatorio. El cuerpo de todos los NMOS es compartido y está en tierra porque los NMOS están fabricados directo sobre el wafer. Pero en tecnologías más nuevas, como las que yo estoy usando ahora, el cuerpo puede ir a cualquier voltaje porque yo fabrico sobre mi sustrato, que es un PSUV, un pozo N, que es el que se usa normalmente para fabricar transistores NMOS, PMOS, y sobre este pozo N hago un P-well. Y sobre este P-well hago mis transistores. Entonces, este gallo puede ir a cualquier parte. O sea, yo lo puedo conectar así. No necesariamente a tierra. ¿Por qué puede ir a ver, voy a hacerlo. Imagínense que tengo algo cascodeado. Este va a tierra. Pero en algunos casos a mí me convendría o tirar esto a tierra o tirarlo a este voltaje. ¿De qué depende? Bueno, de qué es lo que me conviene más desde el punto de vista de diseño. Si yo tiro este a tierra, me aseguro, bajo cualquier circunstancia, que este nunca va a estar polarizado en forma directa. Si los tiro a tierra es la forma más segura de que nunca haya polarización directa y que nunca tenga corriente a través de este diodo parásito. Pero en algunos casos, yo puedo tirarlo aquí, a fuente. Si yo sé que fuente va a ser el voltaje más bajo entre este y este, entonces yo lo puedo tirar a fuente directamente. Y si los conecto a fuente, igual nunca voy a tener una polarización directa aquí. Y claro, este pozo lo voy a tirar bien alto. No, perdón, claro, este es un P-well, este es un N-well, este lo tiro bien alto y de esa forma me evito el problema. Entonces, modelar capacitancia y modelar pozos en tecnologías modernas es complicado. No es una cosa que uno diga, ah, ja, ja, voy a diseñar mi transistor listo. Hay demasiadas opciones. Súmenle ustedes que en tecnologías modernas tienen chorro mil diferentes opciones de anchos de espesores de compuerta para tener diferentes FTs. Entonces, es un poquito abrumador. Como que uno agarra un transistor y diseña, pero ¿qué pasa si usa este otro tipo de transistor en lugar del anterior? Hay demasiadas opciones. Como que diseñar hoy día es difícil. Se los comento porque bueno, la tecnología que estamos usando en el curso es súper simple. Y los NMOS son esto y listo, se acabó. Y esto va a tierra. Y eso es bueno, porque, no sé, desde el punto de vista pedagógico, no tengo que preocuparme de muchos problemas. Pero cuando uno llega a la industria y se encuentra con un montón de opciones diferentes y que están todas súper mal especificadas y súper... Es terrible. Salud. Entonces, es complicado. Este es el modelo completo del MOSFET en pequeña señal. Entonces tenemos mi GM, que es lo principal del MOSFET.
por VGS. Tenemos RO, tenemos CGS, que es esta capacitancia entre G y S. Tenemos CGD, que es la capacitancia entre G y D, que vimos que es principalmente overlap. Y tenemos estas otras tres, CGB, CSB y CDB. Y esas 5 las vamos a considerar en general en nuestros cálculos. Y tenemos esta otra que aparece en el caso de los PEMOS. Y tenemos otras más y tenemos NMOS con pozo múltiple, pero no en este curso. Entonces es complicado. Son tantas capacitancias que al final uno se pregunta cómo lo hace SPICE, porque son capacitancias de verdad. Yo lo que veo en realidad es más bien una capacitancia distribuida. No es que sean varias capacitancias. El modelo es complejo, tan complejo que no describe bien las capacitancias parásitas. Estamos hablando de transistores de 4 terminales y un capacitor parásito de 4 terminales. Yo lo que estoy tratando es decir, mira, en realidad yo podría asemejarlo a esta capacitancia entre estos dos, esta otra capacitancia entre estos otros dos, pero no es que haya capacitancia entre dos terminales, ahí uno tiene que ir a la definición de capacitancia. La definición de capacitancia es de Q a dB. O sea, si yo muevo el voltaje, ¿cuánto cambia la carga? Esa es mi capacitancia. Y si yo muevo el voltaje en un terminal, la carga de otros terminales también va a cambiar, porque está todo integrado. Por lo tanto, el modelo de mi capacitancia es complicado. Y esto de poner capacitancias así individuales es una simplificación. Pero en la práctica hay una gran transcapacitancia, en que yo agarro un terminal, le meto una señal AC y va a cambiarme los voltajes aquí, aquí, aquí y aquí. Va a cambiar todo. ¿Y cómo cambia esos voltajes? A través de una capacitancia, una transcapacitancia. Para análisis a mano, esa transcapacitancia no es tan relevante al final, porque tal vez es suficiente con modelos basados en dos terminales. SPICE va a preocuparse de hacer los cálculos con precisión, pero yo puedo sobrevivir diseñando usando capacitores de dos terminales, como los que aprendí en circuito, y no metiéndome con modelos más complicados con capacitancias de muchos terminales. En el manual de HSPICE, que hay varios disponibles en la web, desde que era parte de Avanti y después se convirtió en otra compañía, y después en otra, así se las compran diferentes compañías y se van fagocitando. Existe información bastante buena sobre esta transcapacitancia. No es un nombre que yo inventé, es un nombre que sale de ahí. Entonces, ¿cómo son las capacitancias equivalentes en SPICE? Cuando yo hago el punto OP y me entrega todas estas cosas, esto puede ser abrumador. Entonces, ¿qué es lo que me está entregando ahí? Quiero entenderlo. Lo que me está entregando es CGG, CGD, CBD, CGS. O sea, yo puedo partir de aquí calcular varias cosas. Después está CTD, capacitancia total del DREN, CBS y después están las de overlap. Entonces uno puede, mirando estas definiciones, calcular cada capacitancia que me da SPICE. ¿Cómo lo vamos a hacer en la práctica? Porque yo me voy a volver loco si es que tengo que calcular tantas cosas. Bueno, en la práctica podemos usar los datos que estaban en las láminas, pero necesitamos W y los voltajes, y eso lo complica. Como dije antes, eh, si tengo que empezar a multiplicar todo por anchos y por voltajes, me voy a volver loco. Entonces lo que hacemos en la práctica es expresar CGD y CDB como función de CGG.
Em, y esto es medio complicado. Esto lo saqué para la tecnología del curso. Estos datos están correctos para la tecnología del curso. Y estas son aproximaciones, porque no modelan mucho el voltaje. Y lo que hacemos aquí es CGD va a ser 0.15 por CGG. Y hasta ahí yo estaba feliz. 0.15 por CGG, ya, perfecto, estamos bien. Pero después se multiplica por otra cosa. Y esta otra cosa me complica y quiero entenderla bien. O sea, esto no es que CGD sea un 15% de CGG. Es un 15% de CGG multiplicado por algo más. Y para entender este factor que está acá, tenemos que irnos a leyes. Y es un poquito complicado. A ver, ¿qué es lo complicado? Perdón, voy a volver acá. Fijémonos en CGD. Fijémonos en CGD. Ya no quiero olvidarme de esto. Que después lo voy a preguntar en un control, o tal vez. Entonces, tengo CGD que depende de esta capacitancia. Y lo que estoy diciendo en esa lámina última, y yo les dije al principio de esta clase es complicada. En esa lámina última lo que estoy diciendo es que voy a calcular CGD como función de CGG. Y CGG depende de W y depende de L. Ok. Pero CGD no depende de L. CGD depende de W nomás, mi ancho. Pero no depende de L, porque si yo corro todo esto para abajo, mi capacitancia CGD sigue siendo la misma. Entonces, de alguna forma, yo tengo que desmarcarme de la longitud al momento de calcular CGD. O sea, yo tengo que hacer que mi CGD no dependa de la longitud, pero lo estoy calculando de CGG y CGG sí depende de la longitud. Entonces, ¿qué hago? Bueno, CGG depende de la longitud. ¿Cómo depende de la longitud? Bueno, es proporcional a la longitud. Entonces yo voy a multiplicar mi cálculo de CGD por la longitud fija de 0.6 dividido por L, cosa de quitarle la dependencia de la longitud a CGD. Y si mi CGG está hecho para un transistor de 2,4 micrómetros de largo, mi CGG va a ser gigante. Y yo lo que voy a hacer para calcular CGD, que va a ser chiquitito en comparación con ese tamaño de transistor, es dividirlo por un cuarto. Porque mi CGD con esta fórmula está calculado para transistores de longitud mínima. Pero si yo hago un transistor de mayor longitud, CGG va a crecer, pero CGD no va a crecer. Como CGD no va a crecer, entonces yo tengo que dividir. ¿Por qué lo divido? Bueno, por 0,6 micrómetros, que es la longitud para la cual yo hice este cálculo, partido por L, que es la longitud real. Y si mi transistor es muy largo, va a tener mucho CGG, pero CGD no va a crecer. Entonces, al considerar este factor, yo me evito que CGD crezca. Esto es súper aproximado, es terrible de mal aproximado, pero es más simple y es manejable. Entonces, vamos a tener varias cifras de mérito. Vamos a tener nuestro GM partido por ID, que ya lo vimos en las otras clases. Vamos a tener GM partido por CGG, donde CGG es CGS más CGD más CGB. Vamos a tener GM partido por GDS, que es lo mismo que GM por RO. Vamos a tener CGD partido por CGG,
que es esto multiplicado por ese factor. Y vamos a tener C de B partido por CGG. Entonces, se complica el diseño, no lo voy a negar. Se complica el diseño, lo bueno es que se puede hacer. Lo bueno es que estamos aprendiendo técnicas para lidiar con todas estas capacitancias. Yo sé que están abrumados. En la práctica, ¿qué hacemos? En la práctica, yo agarro mi transistor, y que no es tan terrible porque ya yo voy a tener mi transistor que va conectado a tierra y hago mi modelo de pequeña señal, y mi modelo de pequeña señal va a incluir CGS, va a incluir CGD, va a incluir CGB, pero dijimos que CGB era chico. Va a incluir CSB y va a incluir CDB. Y ahí está mi modelo de transistor. Pero este se va, porque este va a tierra, entonces esto es una capacitancia cortocircuitada de tierra contra tierra, así que ese se va. Ahí se anula una inmediatamente. Esta prácticamente es chica, entonces también la vamos a hacer que se vaya en este caso. En la práctica uno puede meterla dentro de ese eje. Y esta, bueno, esta hay que agregarla, está bien. Voy a tener esta, está bien. En muchos casos esta importa poco, en otros casos importa un montón. Pero sí, hay que considerarla. Y yo hago mi análisis de álgebra con todas las capacitancias relevantes. Pero la hago en álgebra y evalúo al final. Entonces no es tan terrible porque uno al final, ya cuando tiene toda la álgebra resuelta, uno evalúa. Y esa evaluación final, sí, está bien, eh, va a requerir saber cuánto es esa capacitancia, pero yo no tengo que preocuparme durante mi diseño. Yo lo hago con álgebra y al final evalúo y compruebo. Bien, eso termina esta clase. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Ok, voy a dejar de grabar y dejar de compartir.